Bienvenidos al video número 17 de la serie Ajedrez Básico desde casa. En este video trabajaremos el uso adecuado de las piezas pesadas. Las piezas pesadas en ajedrez se les conoce es como se le conoce a las torres y a las damas. En este momento, bueno, lo que vamos a trabajar es cómo utilizamos las torres por medio de columnas abiertas, séptima y octava fila, la dama, la importancia de su centralización y cómo atacar con la dama en combinación con algunas piezas, específicamente la torre, alfiles y un caso ahí general de caballo. Bueno, las torres, cuando nosotros nos damos cuenta, las torres al inicio, si bien sabemos que es una de las piezas más fuertes que hay en ajedrez, porque de hecho le damos un valor aproximado de 5 peones, es una estimación, ¿verdad? En la mayoría de las posiciones, nosotros sabemos que la torre de hecho cuesta mucho incorporarla. De hecho, la torre es la pieza más lenta que entra en juego. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las columnas al inicio están completamente cerradas, hay peones en ellas. Y de hecho, si quisiéramos meter una torre lo más rápidamente a jugar, cuesta un poco. ¿Por qué? Ello implicaría avanzar los peones de torre. Pero avanzar esos peones, si bien le da 2 casillas a las torres, ninguna de esas casillas es realmente útil por el momento. ¿Y por qué será eso? Primero porque la casilla de A2 o H2 no hace nada, la torre realmente nada especial. Y lo que es tratar de llevar una torre por tercera, ¿qué implicaría eso? El negro simplemente lo puede evitar de una manera muy sencilla, moviendo un peón a D5 y ya el alfil podría, en este caso el alfil de C8, golpea la diagonal C8, H3 y ya evita que la torre llegue, sería capturada fácilmente. Adicionalmente, aunque logremos llevar la torre a tercera y atacar, la torre, si bien es una pieza fuerte, por sí sola no puede matar al rey tan rápidamente como para que esto realmente valga la pena hacerlo. Por lo tanto, la torre de hecho es de las piezas que más tarda en incorporarse al juego, dura bastante. De hecho, bueno, esto es conocido con las personas que suelen empezar en ajedrez en lo que son países de habla inglesa, se les suele llamar rookies. Y es en función de que la torre inglesa ya se le conoce como rook. Esto es porque de zonas como son personas que hasta cierto punto están empezando, van a durar mucho en entender en qué consiste exactamente el juego del ajedrez y por lo tanto se les denomina así, porque la torre de hecho es la pieza más lenta en entrar en juego. ¿Dónde es que son útiles nuestras torres? Y vamos a ver estos casos en generales. Principalmente lo que vamos a buscar idealmente son columnas abiertas al inicio. Una columna abierta es en la que no tenemos peones propios. En este caso, si fuera nuestro turno, idealmente jugaríamos torre de 1. ¿Y por qué? Porque bueno, es la columna abierta y es donde la torre va a tener la mayor cantidad de casillas para ser efectiva. En este momento, de hecho, ya pueden haber ideas interesantes que nos den esa columna abierta. Por ejemplo, si logramos hacer que el caballo de F6 se mueva con un avance de 5, podríamos ya tratar de obtener la casilla de 7, la cual la controla el caballo de F6 y poder empezar a generar una presión sobre los peones. Es muy común cuando tenemos una columna abierta duplicar torres. Y esto en ajedrez le solemos decir doblar torres. Notemos aquí con blancas cuál va a ser la columna abierta. En este caso va a ser la columna de correcto. Esta es nuestra columna abierta y de hecho podemos notar que ya estamos generando una cierta presión sobre el peón D6, principalmente por la acción combinada del alfil de C4 con la torre de D1. Por lo tanto, en este momento, de hecho, si queremos meter más presión a ese peón, lo podemos hacer duplicando torres. ¿Y cómo hacemos esta? Movemos una torre por la columna y le damos espacio a la otra torre. Y de hecho ya ambas torres duplican su fuerza y ya le están metiendo una presión considerable al peón D6. De hecho, ese peón, note que ni siquiera puede avanzar porque el alfil de C4 lo clava, recordando lo que hemos visto en el video número 14, ya que si el peón avanza, el rey quedaría en jaque por el alfil de C4. Ok, no siempre vamos a tener columnas abiertas en diferentes posiciones. Entonces, muchas veces lo que nosotros, de hecho, vamos a ocupar es abrir la columna por nosotros, por nuestros medios. De hecho, si pensamos en esta posición que tenemos en este momento, las blancas ya tienen 2 columnas abiertas, eso es cierto. Tienen la columna A y la columna D abierta. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ya la columna A, utilizarla con una torre es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque nos enrocamos largo, ¿verdad? Lo cual implica que nuestra torre saltó de A1 a D1 en el movimiento de enroque largo. Y lo que es la columna D abierta, lo más que hacemos es que atacamos un poco el peón de D7, pero es sumamente complicado meterle presión a ese peón.
ya que está muy bien controlado por el alfil de C6. Entonces, pensemos en alguna de las piezas de las que prácticamente no ha jugado, y en este caso sería la torre que está en H1. ¿Cómo hacemos que esa torre se incorpore? Y una idea interesante en este momento es tratar de abrir la columna nosotros mismos con un avance H4. ¿Y cuál va a ser nuestra idea? Tratar de avanzar el peón H5, capturar en G6 y que la columna se abra de alguna manera. Notemos la captura. Si él captura con el peón que está en F7, vamos a meter presión en H7. Y si captura con el peón de H, vamos a meter presión en la casilla H8, la casilla marcada en rojo. Y de hecho estaríamos dando casi jaque mate, lo cual implica que ya el negro tiene que empezar a ver qué hace contra este plan. Entonces esto es una idea interesante, tratar de abrir una columna para una torre. ¿Cuáles son de los sitios más importantes para las torres en cuanto a filas? En este caso van a ser las séptimas filas, y ya les vamos a explicar con esta situación específica por qué. Hay un refrán muy típico en ajedrez que se utiliza para la gente que está iniciando y que nunca se le olvide: la séptima tomarás y la partida ganarás. Un refrán un poco popular, bueno, al menos en el país. Hagamos un vistazo rápido a la posición, y de hecho notamos algo importante: ya tenemos torres en columnas abiertas, lo cual nos da un cierto control y buenas posibilidades, pero con la columna abierta en este caso no va a ser suficiente obtener algo. Entonces pensemos por cuál debe ser uno de sus sitios, y de hecho si conocemos ese refrán, la séptima tomarás y la partida ganarás, nos puede dar una idea clara más o menos de hacia dónde ir con las torres. Y en este caso sí, la séptima. La séptima para el negro siempre va a ser la fila número 2, recordemos eso. Y para el blanco la séptima sí la que está marcada con número 7. Entonces muy bien, el negro empieza torre F2, que es la torre entra en la séptima con torre F2 y golpea el caballo que está en E2. Las blancas jugaron caballo G3, y si es posible podemos también doblar en séptima. De hecho, dos torres en séptima ya son muy fuertes. Notemos qué es lo que hace una torre en séptima. En general lo que hace es que de alguna manera le mete cierta presión al rey. Recordemos que los reyes casi siempre están en octava en la mayoría de los casos. La octava para el negro de nuevo la 1 en este caso. Y metemos presión a lo que son esos peones. Los peones, recordamos que al inicio siempre están en las filas 2 y 7, que la 2 sería siempre la séptima para el negro y la 7 es la séptima para el blanco. Por lo tanto, ya que hay una cierta presión, y de hecho el blanco la puede aumentar duplicando torres en séptima con torre de H a H2, con lo cual se genera un ataque ya consistente sobre B2. Y ya hecho, esta posición para las blancas es un poco difícil de mantener. De hecho, las blancas tomaron ya aquí una decisión desacertada, pero una que es muy normal equivocarse, ya una posición bastante difícil. Jugaron torre por C6, y esto es muy importante. Las torres en séptima son muy fuertes, pero a veces cuesta que ganen. Sin embargo, si logramos incorporar otra pieza que apoye esas torres, sí vamos a lograr nuevamente dar jaque mate. Y de hecho, en este caso, la pieza que podemos incorporar es el caballo C4. Y notemos que ya el blanco aquí tiene una posición sumamente complicada y decidió colocar por su parte una torre en séptima, metiendo alguna presión a los peones de E7 y A7. Sin embargo, es un poco tarde, y aquí vamos a verlo cómo se combinan de bien las torres en séptima, y más si tienen otra pieza. Las negras continuaron con torre C2, jaque, y aquí las blancas tienen dos opciones: irse a B1 o a D1. Vamos a ver qué pasa si se van a B1. Las blancas, si se van a B1, ocurriría que las negras, bueno, capturan en B2, seguidamente las blancas irían a 1, capturamos de nuevo en A2. El rey no puede capturar, recordemos que hay torres duplicadas, por lo cual una torre protege a la otra. Rey B1, finalmente tenemos ya mate en dos jugadas, torre de A a B2 jaque, rey C1, y aquí vamos a ver la importancia del caballo. Notemos que el caballo defiende la torre B2, por lo tanto, como esa torre está defendida, el negro puede jugar torre H8 y sería jaque mate cuando la torre llegue a H8. Algo importante: si la torre no estuviera defendida ahí mismo, no se podría dar ese jaque mate, ya que el rey comería la torre. Ahora notemos el otro caso: que hubiera pasado si el rey se va a B1. Devolvamos la posición. Si el rey se hubiera ido de D1, podemos continuar con torre de H a D2, el rey iría a E1, y de nuevo el caballo
protege la torre, por lo tanto podemos continuar con torre C1 y sería jaque mate. Este es el mate en escalera que habíamos trabajado algunos videos atrás. Ok, seguidamente no siempre podemos obtener la séptima fila, pero también nos puede servir en muchos casos lo que es la octava fila, principalmente por las posibilidades de ataque al rey. De hecho, en este momento hay una forma clara. Las torres de nuevo están en columnas abiertas. Sin embargo, bueno, ¿cuál torre es la destinada a entrar a octava fila en este caso? Sería la torre que está en A1. ¿Y por qué? Porque si la torre de va de 8 es capturada por la dama negra. Por lo tanto, vamos a buscar esa octava fila. De hecho, la octava fila nos sirve también por las posibilidades que hay de ataque contra el rey. Entonces las blancas empiezan con torre A8 y de hecho ya tienen una idea muy consistente. Jugar seguidamente su torre de 8 y de hecho ya hay amenazas de jaque mate en H8 debido a que el rey negro no puede escapar por G6 por el peón en H5 y esta posición es bastante difícil para las negras de defender. Correcto. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar al caso de la dama. Ya recordamos entonces torres, columnas abiertas, séptima fila y octava fila, si es posible, y duplicarla. Si es necesario, nos va a servir en general en la mayoría de los casos de esa manera. ¿Qué vamos a hacer con la dama? Bueno, la dama en un principio general, si nosotros tomamos el tablero, la dama donde tiene más casillas va a ser el centro, ¿sí? Por lo cual sería natural al inicio de la partida tratar de buscar que la dama busque que trate de acceder a las casillas centrales. Sin embargo, recordemos que esto es un poco complicado. ¿Por qué? Porque en apertura lo que ocurre es que nos tomaría alguna jugada llevar una dama al centro, empezando por ahí. Es un poco relativamente tedioso ver cómo la llevamos. Y adicionalmente, tomemos en cuenta los principios de ajedrez. Por ejemplo, si la quisiéramos llevar al centro, con nuestros principios que hacemos, usualmente colocamos peones en el centro, lo cual quiere decir que ya la dama por sí sola no va a acceder de forma tan sencilla. ¿Qué es lo que pasa con la dama? La dama es una pieza que bueno, a mi criterio es de las piezas más complicadas de saber por dónde llevar en el juego del ajedrez, ya que es una pieza que en sí desempeña muchas funciones y sí puede salir un poco más rápido que la torre porque puede generar ataques más rápido. Por lo tanto, por ejemplo, la dama ya nosotros al hacer un movimiento central como peón de 4 ya le estamos dando dos casillas de 2 y de 3 de participación, y además de que si movemos por el contrario el peón de 4, que sería también una jugada de las más populares, ya le estamos dando una diagonal. Es decir, la dama sí tiene un papel un poco más protagónico al inicio. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el centro? Recordemos que los caballos usualmente van a buscar las casillas más centrales posibles, y de hecho notemos que los caballos están controlando las casillas centrales, por lo cual es un poco complicado que las negras puedan llegar con su dama a estas casillas, o las blancas por su parte, ya que van a estar completamente controladas. Por lo cual realmente no hay un principio general claro de qué hacer con la dama al inicio en ajedrez. Esta podría a veces salir o podría a veces quedarse guardada cierto tiempo, y la verdad solo viendo partidas de jugadores fuertes y jugando partidas uno constantemente le va a dar una noción más clara de cómo utilizar la dama al inicio. Sin embargo, si es posible, la dama usualmente queda muy bien en el centro, y lo vamos a tomar en cuenta con este ejemplo específico que tenemos en esta posición. En este momento juegan las blancas y de hecho tienen una jugada buena que sería dama de 4, y vamos a notar la importancia del centro en este caso. Lo que pasa es que ya la dama mete en esta posición un poco de presión al peón de G7. Esto que implica que el alfil de F8 no puede desarrollar. Hay una presión ahí, pero adicionalmente notemos algo. No solo se le mete presión al peón de G7, también hay otro peón que tiene presión, el peón de A7. De hecho, estamos amenazando capturar con torre en A7. Eso implica que lo que son las negras ya tienen que reaccionar, pero de hecho, si la dama, el asunto con la dama de ajedrez, ¿por qué no siempre buscamos el centro? Porque usualmente es complicado lograr esto. Sin embargo, en esta posición que tenemos a continuación, de hecho la dama está bastante bien centralizada y es de los mejores lugares que podría tener, porque no es expulsada con facilidad. Tomemos en cuenta que una jugada para expulsarla sería peón C5, pero de hecho caería en un problema. Podemos jugar dama E4 jaque, y de hecho generamos un ataque doble al rey y la torre, como vemos en el video 15. Por lo tanto, de hecho,
aquí ya eso es un poco difícil para las negras y la única manera de salvar su torre es jugar alfil E6 tapando el jaque de forma tal que la dama logre defender la torre. Sin embargo, ya podemos capturar el alfil y mínimo ganamos un peón debido a una serie de cambios. Pero bueno, entonces en general no es tan fácil de hecho colocar la dama en el centro al inicio. Esto fue un caso muy específico, pero no siempre eso va a ocurrir porque suele ser expulsada. Y de hecho, esto es algo importante, no quiere decir que si la dama está en el centro ya está mal colocada. De hecho, la dama no depende tanto de su posición a veces para hacer una cierta efectividad. Lo que vamos a trabajar en este momento es notar más o menos la importancia de la dama, que son sus posibilidades de ataque usualmente, y cómo se combina con otras piezas. Y esta se combina sumamente bien con las torres. De hecho, se puede combinar con otra torre por medio de columnas. Por ejemplo, dama H4, y de hecho ya estamos metiendo una presión fuerte en H8, ya hecho es mate inevitable, tomando en cuenta que el peón de F7 está clavado, no puede moverse ya que el alfil golpearía al rey. Notemos otro caso, también podemos hacer combinaciones de dama con torre en séptima. En este momento la dama F7 está dando mate en G7 prácticamente, y de hecho no hay una forma aquí satisfactoria para el negro de defenderse, ya que las únicas jugadas que defienden G7 puede ser una caballo 6, pero que el alfil lo captura, y la otra podría ser torre D7, o E7, pero es capturada por la torre. Entonces, esta es otra oportunidad importante que nos puede dar la torre, doblarla como una torre en séptima. Y también podemos buscar también el doblaje en octava fila. Por ejemplo, torre de 8, dama de 8, y de hecho en este momento ya estamos en esta posición específica, estamos dando jaque mate con torre G8. Para el negro no es fácil zafarse de esta manera. La única forma de evitar el mate casi que inmediato o darle una especie de aire al rey sería con peón F7, F6, pero bueno, ya aquí tendríamos mate en pocas jugadas, seguido después de torre G8, rey F7 y dama E8 jaque mate. Es muy común también combinar la dama con el alfil en la misma diagonal. Esto suele dominar una batería. Una, una de las combinaciones más fuertes, de hecho, es esta, la que hemos mencionado, la batería. Y es cuando una dama está doblada con un alfil en una misma diagonal. De hecho, en este caso ya las tenemos dobladas. La dama en D6 y el alfil en C7. De hecho, estas piezas suelen apuntar bastante fuerte y es muy común apuntarlas contra un enroque corto. Una manera, por ejemplo, en este caso, notemos que para que nuestra batería entre en juego tenemos que avanzar el peón D5. Y de hecho estarían ambas piezas jugando en la casilla H2 casi dando jaque mate. Por lo tanto, con la jugada de 5 ya el blanco tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque tenemos la misma posibilidad de dar jaque mate en H2, pero adicionalmente estamos comiendo ese caballo. Y si ese caballo se aleja, ya va a haber jaque mate en 2 jugadas. Entonces aquí ya las blancas pierden una pieza, no pueden mover ese caballo fácilmente porque le damos mate en la casilla H2. Y esta es una de las ideas también más comunes que hay con dama, doblarla con un alfil en la misma diagonal. Si las blancas hubieran capturado, bueno, podemos capturar también de peón de F y simplemente el ataque es el mismo. Ahora, la otra combinación que es muy común es dama con caballo. La dama y caballo es una combinación muy peligrosa, sin embargo no tiene como una situación geométrica específica que uno pueda recordar para siempre. Lo que uno tiene que entender es que el caballo complementa a la dama, ya que hace los únicos movimientos que la dama no puede imitar en ajedrez. Por lo tanto, ambas piezas suelen generar ataques bastante fuertes contra un rey contrario, más si está desprotegido. De hecho, tomemos en cuenta este caso. Notemos que ya hay un caballo en F5 bastante bien ubicado. Si recordamos del video anterior, de hecho ese caballo está en un hueco y está en una de las casillas más importantes, que son las casillas F5. Y de hecho esto ya se puede utilizar con las blancas entrando con la dama en G4. Y aquí las blancas apuntan a la casilla G7. Si el negro juega rey H8, dama G7 sería jaque mate, por lo tanto la única jugada satisfactoria es el rey F7. Sin embargo, ya aquí empieza toda la combinación de dama con caballo. Un ejemplo muy bonito. Dama G7. Aquí, bueno, el rey prácticamente no puede ir a E6 debido a que dama E7 sería jaque mate, similar al beso de la muerte. Por lo tanto, se continuaría con rey E8.
Sin embargo, las negras pueden continuar con caballo D6, ya entra la otra pieza en juego. Otro jaque de caballo, jugada única rey D8. Y aquí las blancas pueden jugar dama por F8. El rey negro juega rey D7 y ahora podemos capturar la dama, ya que nuestro caballo atacaba la casilla C8. Única jugada para las negras de rey E7 y finalmente tenemos un jaque mate con dama E8. Entonces eso es un ejemplo ahí ilustrativo más o menos de qué tan peligroso se podría volver la combinación dama y caballo. Bueno, muy bien, vamos a pasar a los ejercicios. En los ejercicios vamos a tratar de recordar principalmente las propiedades importantes. Entonces torres, columnas abiertas, tratar de buscar séptima, buscar octava, doblaje si es posible, y con damas recordemos las mismas combinaciones con torre en columnas abiertas, séptima, octava y lo que es la batería, doblaje con alfil en una misma diagonal, ambas piezas. Entonces empecemos con el primer ejercicio. Juegan las negras. ¿Cómo pueden aprovechar en este momento al máximo la situación de sus torres? Pausa el video antes de ver la solución. En este momento las torres, si notamos las torres, bueno, la torre A8 no tiene movimientos muy útiles. De hecho, torre A7 sería capturada por el alfil de D4 y torre B8 no nos da nada. La torre de C8, sin embargo, de hecho ya está en una columna abierta y eso es importante. Pero de hecho esto lo podemos aprovechar más jugando torre C2, buscando la séptima fila. Y de hecho ya tenemos un control absoluto sobre E2, con una presión fuerte por la combinación torre-alfil en este caso. Adicionalmente va a haber una presión sobre el peón de A2 y si el alfil se mueve, notemos que la torre de A8 ya entra en una columna abierta. Pasemos al siguiente ejercicio. Juegan las blancas. ¿Qué idea deberían intentar? La idea es generar un plan en base a la función de las piezas pesadas, donde son importantes. Pausa el video antes de ver la solución. Bueno, en este momento vemos que tenemos una dama hasta cierto punto golpeando H7 en combinación con el alfil. De hecho, esto lo podemos aumentar la fuerza que ejerce la dama sobre el punto H7 buscando triplicar, en este caso con torres, o sea, hacer como un doblaje pero con todas las piezas posibles en la columna H, y aquí aumentamos la fuerza de la dama en la casilla H7. Ya para el negro esto es muy difícil, ya pueden haber incluso posibilidades de jaque mate en H7. Vamos en este caso, juegan las blancas. ¿Con cuál idea podemos buscar atacar al adversario? Principalmente al rey, ¿verdad? Entonces pausemos el video antes de ver la solución. Bueno, en este momento si pensamos atacar es un poco difícil incorporar el caballo, las torres no pueden entrar de forma satisfactoria. Sin embargo, notemos que tenemos un alfil en D3 que apunta hacia H7. A este le podemos dar una fuerza importante jugando dama E4, y de hecho ya conseguimos nuestra batería y estamos dando jaque mate en H7 y es muy difícil ya para las negras defenderse ahí. Sí se puede defender con torre F8, sin embargo ya la dama entra y empieza un ataque fulminante contra el rey. Vamos en este caso, juegan las blancas. ¿Cómo pueden aprovechar al máximo la situación de las torres? Pausa el video antes de ver la solución. Bueno, en esta situación ya de hecho ya tenemos una torre en séptima, la torre de D7, pero está un poco solitaria. Por lo tanto, sería bueno tratar de doblar torres en séptima, y de hecho la manera correcta sería jugar torre 8, aprovechando la columna abierta y evitando que el negro llegue a la columna abierta con torre 8. Y ya de hecho vamos a intentar incorporar la torre en séptima y empezar a atacar los peones o directamente al rey. Y notemos que de hecho hay un alfil que se combina con nuestras torres. Si seguimos el refrán, la séptima tomarás y la partida ganarás, esto va a ser sumamente peligroso para las negras esta situación, a pesar de que tengan una dama ahí a favor del alfil y la torre. Okay, y un ejercicio final, jueguen las blancas. ¿Con cuál idea podemos buscar atacar al rey adversario? Pausa el video antes de ver la solución. Bueno, nuevamente ya tenemos dama y torre en columnas abiertas. Sin embargo, séptima fila por ahorita no es tan importante. Sin embargo, la octava sí puede ser útil, ya que notemos que el rey está un poco encerrado por sus peones, no tiene ventanas de escape. Por lo tanto, si llegamos con un ataque sobre lo que es la octava fila va a ser realmente peligroso. Por lo tanto, tenemos que tratar de entrar de alguna forma en octava fila. Jugar torre de 8 sería un error porque nos come la dama de F6. Por lo tanto, la jugada correcta
sería dama 8 jaque, única jugada para evitar el mate alfil F8, y si podemos doblamos, por lo tanto torre de 8, y de hecho ya estamos capturando ese alfil prácticamente forzado. Nótese que la dama negra no puede defender nunca, porque se la come la torre en D6 y en E7 se la come la dama, y no podría capturar con el alfil, ya que la torre le daría jaque al rey por medio de la octava fila. Por lo tanto, de hecho, la única manera para el negro evitar la captura en F8 y que no se jaque mate es mover el peón. Sin embargo, el alfil va a caer, las blancas van a capturar el alfil y van a quedar con una ventaja bastante alta en la partida. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.